va a poder llegar. Me avisó que creo que ya empezó sus clases en la universidad. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a manejar? Es básicamente lo mismo que todos los demás acompañamientos que has tenido conmigo. Ya sabes que 40% va a ser de tus tareas. La primera vale 10, la segunda, las otras dos horas valen 15 y tu producto final vale 30. Eso hacen 70 y el 85 restante, pues ya sabes que va a ser, perdón, el 15% restante va a ser 5 de la participación, 5 de la asistencia y 5 del comportamiento. Entonces, no sé si tienes alguna duda con respecto a la otra clase o a la de ahorita. Lo que no nos terminó de explicar. Eso. Ok, bueno, nada más déjame la busco y ahorita te la Ok. pongo para que es el ADA 1. Creo que también Georgina se quedó con la duda. Y de todas maneras, igual te lo voy a explicar y si por ejemplo ya le quieres explicar a ella, de todas maneras a ella creo que la tengo en el siguiente módulo, a las 11. Entonces igual si ella tiene dudas, pues le puedo explicar, pero te lo voy a explicar a ti igual para que sepas. Y es que de Ok. repente se cortó, así de la nada. Yo me quedé Sí, así de que, pensé que se había acabado el tiempo, pero realmente faltaban como 5 minutos, por eso me quedé así como que, ya luego me di cuenta que era el internet, porque igual en mi celular ya no me dejaba responder mensajes. Entonces nada más déjame que abra el archivo y después te lo mando. Está un poquito lenta mi compu, precisamente por lo mismo. Ok, ya alcanzas a ver, ¿verdad? sí. Ok, bueno, lo que tienes que hacer es, con la información de la presentación, pues me la organizas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que lo dividimos en plantas vasculares y no vasculares. Las no vasculares son todas las que vimos al principio, por ejemplo, los helechos, los lipopodios, las colas de caballo. Ya las vasculares ya incluyen a todas las plantas normales. Y, por ejemplo, dentro de esas plantas normales, pues ya divides angiospermas, gimnospermas, eh, en angiospermas, que son las que tienen semilla desnuda, o sea que no viene en un fruto, y las gimnospermas, que su semilla ya viene dentro de un fruto y que tienen flores. Entonces, básicamente es como que hacer esa división, ¿no? Lo puedes hacer en forma de cuadro, en forma de mapa conceptual, y no solamente es poner los nombres, ¿no? Sino que pones la división, les pones las principales características de cada grupo y lo acompañas de una imagen. Te digo, puede ser como mapa conceptual o como cuadro sinóptico. Y obviamente pues no olvides que tenga tu portada y que tenga tu hoja de referencia. No sé si quedó claro o más o menos. Sí, sí, quedó claro. Ok, de todas maneras ya sabes que me puedes preguntar por cualquier medio y yo te apoyo. Ok, ok, gracias. Ahí es todo. Pues nada más déjame compartirte la presentación. Entonces vamos a iniciar esta investigación en las ciencias naturales y te voy a compartir pues, lo que va a ser la presentación que vamos a ver hoy. Vamos a iniciar con lo que es el método científico. No sé si tú ya habías escuchado o habías visto algo del método científico. Sí, es el que se utiliza para los que hacen a finales de las universidades. Ujú. Este, Básicamente, el método científico es un proceso por el cual nosotros llegamos o comprobamos algo, ¿no? Utilizando, pues ahora sí que la ciencia como tal. El método científico se caracteriza porque es una serie de pasos que nos ayudan a llegar a un resultado o a una hipótesis. O sea, por ejemplo, si yo digo, no sé, las plantas producen más fotosíntesis a las 12 del día porque el sol es más fuerte, ¿no? Eso es algo que yo estoy suponiendo, es una hipótesis.
Mm. Pero para que yo compruebe si eso es cierto, pues tengo que hacer una serie de experimentos y tengo que llevar a cabo ciertos procesos que me ayuden a llegar a ese resultado. Y es ahí donde me ayuda el método científico, ¿no? Entonces, vamos a ver más o menos lo que es y qué procesos conlleva. Entonces, primero definimos lo que es ciencia, ¿no? Porque básicamente el método científico pues está basado en. Entonces, la ciencia, como nos dice Albert Einstein, es el intento de hacer que la caótica diversidad que hay de nuestra experiencia sensorial corresponda a un sistema de pensamiento que presenta uniformidades lógicas. ¿A qué se refiere eso? Nosotros sabemos que todo lo que nosotros pensemos, todas las ideas que tengamos o las interrogantes que tengamos acerca de cómo funcionan las cosas están dispersas en nuestro cerebro y por todos lados. O sea, tenemos una cantidad de información por todos lados, de todo tipo de cosas y de lo que tú quieras. Pero para que nosotros podamos organizarlo y podamos decir, bueno, las plantas funcionan así, los animales así, si yo caliento algo va a pasar esto, si yo lo enfrío pasa esto. Nosotros tenemos que organizar esa información en una estructura y presentarla de manera lógica para que lo podamos entender. Y básicamente eso es lo que hace la ciencia, organizarlo todo para presentarlo de manera detallada y que tú le puedas dar una explicación a lo que estás viendo. ¿Okay? Otra definición dice conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas, que es básicamente eso, ¿no? O sea, es conocer algo o independientemente de que sea un organismo o un proceso, basándonos en sus principios y sus causas. O sea, qué lo causa, cuál es su consecuencia, para qué sirve y qué es lo que está relacionado a él. Eso es básicamente lo que hace la ciencia con respecto a un tema. Entonces, bueno, ya vimos que es el conjunto de conocimientos que ha acumulado el hombre a lo largo de la historia, básicamente. Y ya de ahí, para que nosotros podamos saber cómo funciona la ciencia, se crea el método científico. Entonces, el método científico distingue 5 partes que son esenciales. La observación, formular una hipótesis mediante esa información, hacer un experimento para comprobar esa hipótesis, llegar a una conclusión de mi experimento y al final generar un resultado. O sea, ¿para qué me sirvieron todos ese experimento que yo hice? Entonces, el primer paso es la observación. ¿Puedes leer, por favor? Es descubrir el fenómeno y formular el problema a investigar. Así es. Básicamente, ahí, ¿qué entiendes tú por observación? Es, es ver cómo se hace y ver qué reacción tiene. Ok, sí, vamos a ver que básicamente la observación como parte del método científico es el primer paso. Independientemente de lo que yo quiera investigar o lo que yo quiera ahora sí que formular, necesito observarlo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber por qué las aves cantan, eso viene por medio de la observación. Siempre el método científico está basado en eso, en la observación, ¿ok? Entonces, se observa algo, un fenómeno, un proceso, y surgen dudas o surgen interrogantes. Entonces, para poderlas resolver, ya viene el siguiente paso que yo formulo una hipótesis. Dice es buscar explicaciones al fenómeno observado. Estas pueden ser verdaderas o falsas. Porque cuando tú formulas una hipótesis, pues no sabes si lo que estás diciendo es verdad o no. Entonces, por medio de la experimentación es como tú lo vas a comprobar. Y antes de pasar a lo que es la experimentación, pues primero una hipótesis es un enunciado positivo. ¿A qué me refiero con positivo? A que está en afirmativo. O sea, por ejemplo, una hipótesis es, si yo agarro una olla caliente, me voy a quemar, ¿no? Ahí yo no estoy negando nada. Es una enunciado afirmativo. Y estoy dando por sentado que si yo toco una superficie caliente, me voy a quemar. A lo mejor yo no sé si esto es cierto o no, ¿ok? Es solamente algo que como yo he observado que le pasa a la gente, que cuando toca una superficie caliente se quema, pero yo nunca lo he experimentado, no sé cómo funciona. Eso surge de la observación. Entonces yo genero mi hipótesis, que siempre es un enunciado verdadero, y digo, bueno, si yo toco una superficie caliente me voy a quemar.
¿Cómo lo puedo comprobar? Pues viene la siguiente fase, que es la experimentación. Entonces ahí reproducimos el fenómeno en el laboratorio. Creamos variables, creamos todo un proceso, paso por paso, vamos probando, tenemos réplicas en nuestro experimento para hacerlo varias veces, a ver cómo funciona. Y a partir de eso ya genero mis conclusiones. Que dice ahí es contrastar o poner a juicio la hipótesis. O sea, esa hipótesis de si yo agarro una superficie caliente me voy a quemar, ya la experimenté, ya hice mis experimentos en el laboratorio, los hice varias veces, y ahora ¿qué concluyo? ¿Es realmente cierto que si yo toco una superficie caliente me voy a quemar? A lo mejor es una suposición, a lo mejor es algo mental, es algo psicológico. Todas mis conclusiones van a estar en base a mi experimentación. Lo que haya salido en mis experimentos, yo lo interpreto y saco una conclusión. Después de eso dice ahí, generalidades y comunicación de resultados. O sea, una vez que yo llego a mis conclusiones, bueno, ¿ahora qué? ¿Qué perspectivas hay con respecto a sus conclusiones? Tú puedes decir, bueno, yo concluyo que efectivamente sí, si yo toco una superficie caliente, como no soy resistente al calor, me voy a quemar. Entonces, ¿para qué me sirve saber esto? Pues bueno, esto me sirve como perspectiva para prevenir, ¿no? No tocar cosas calientes, etcétera, ¿no? Todo eso es, ahora sí que la perspectiva es el último paso del método científico. O sea, ¿para qué me va a servir toda la información que genera? No sé si tienes alguna duda. No, todo está bien. Okay. Dice conocimiento común, conocimiento científico, ¿no? Siempre vamos a ver que el método científico, perdón, está basado en todo un proceso, ahora sí que valga la redundancia, científico, ¿ok? O sea, es un proceso que es muy detallado. Ya sabes tú que inicia con la observación, haces una hipótesis, reproduces esa hipótesis en el laboratorio, sigues todo el proceso, generas una conclusión y con esas conclusiones dices, bueno, ¿para qué me sirvió este resultado? ¿Ok? Entonces, normalmente así es el conocimiento científico. Pero también tenemos el conocimiento común y te pongo el mismo ejemplo de la superficie caliente. Tú, por la experiencia que tú has vivido a lo largo de toda tu vida, tú sabes que si tocas algo caliente, te vas a quemar. ¿Ok? Y eso es tu conocimiento común. También le llaman el conocimiento adquirido, ¿no? Que tú obtienes con base a la experiencia. En cambio, el conocimiento científico lo que tienes que es muy complejo. El conocimiento común es simple y lo adquieres así en tu vida diaria, ¿no? Cuando entras en contacto con algo con lo que no habías tenido contacto antes. Por otro lado, el conocimiento científico es un poco más complejo, porque ya implica una serie de pasos que empiezan, como tú ya sabes, la observación, experimentación, hipótesis, etc. Se adquiere a través de ese mismo proceso, busca responder una interrogante, o sea, ¿por qué me voy a quemar si toco una superficie? Interpreta esa realidad, ¿no? O sea, si yo toco la superficie, ¿qué está pasando en ese momento que hace que yo me queme? Es la superficie, es lo que está caliente, a lo mejor es algo que está en mi cerebro y no lo sé. Entonces, para interpretar todo ese fenómeno, pues te haces interrogantes. Y ya una vez que tú lo interpretas mediante un experimento, pues modificas la realidad. Ah, bueno, yo ya sé que sí, efectivamente las cosas se calientan porque aumentan su temperatura, pero ¿cómo es que yo me quemo o cómo es que yo siento dolor? Pues eso ya es cosa de mi cerebro. Mi cerebro ya registró cómo es la sensación del dolor, cómo es la sensación de quemarse, ¿ok? Entonces yo ya sé, inclusive aunque yo no toque algo, que si lo voy a tocar me voy a quemar, porque mi cerebro ya guardó esa información. ¿Cómo lo hace? A través de los nervios, de mi sistema nervioso. O sea, es todo un proceso, ¿no? Y para una cosa tan sencilla que es tocar una superficie caliente. Pues el método científico hace eso, ¿no? Como que amplía todo, lo pone más complejo, pero al final te da una explicación científica de todo lo que hay alrededor. Entonces, ¿puedes leer esa partecita, por favor? Conocimiento científico es un conjunto de nociones y saberes. Nace de las experiencias que acumulamos en la vida y de información que se nos transmite. Es sometido a pruebas para comprobar su veracidad. Exactamente. Es un conjunto de nociones y saberes y se nace de las experiencias y se nos transmite por pruebas de veracidad. O sea, el conocimiento científico pues tiene esta parte de la complejidad, ¿no? Pero para que nosotros podamos saber si lo que estamos diciendo, lo que estamos viendo es verdad, pues necesitamos comprobar su veracidad.
y es por eso que lo llevamos al laboratorio para reproducir. Entonces, por ejemplo, ¿qué características tiene? Es sistemático. ¿A qué se refiere sistemático? A que está basado en un sistema organizado, ¿ok? Que tú ya sabes que inicia con la observación, genera una hipótesis, etcétera. Es universal porque en el momento en el que tú crees el conocimiento a partir de una duda o un interrogante, pues va a ser un conocimiento que como ya está comprobado científicamente, pues se va a tomar como universal, ¿ok? Es crítico porque la información que tú generes no significa que es una información perfecta, o sea, no porque la hayas hecho en un laboratorio y ya, así se va a quedar. O sea, es algo que está sujeto a comprobación todo el tiempo y cualquiera que repita tu experimento puede encontrar algo diferente, ¿ok? Es comunicable porque, por ejemplo, cualquier cosa que tú generes de información utilizando el conocimiento científico, lo puedes transmitir a otras personas utilizando cualquier tipo de información, ¿ok? Una revista de divulgación, una revista científica, una revista, no sé, como muy interesante, por ejemplo, cualquier cosa. Es verificable. ¿A qué me refiero con eso? A que, por ejemplo, tú dices, bueno, yo hice mi experimento, aquí está, estos son mis resultados. Pero, ¿cómo vamos a saber si esos resultados son ciertos o si pueden cambiar? Pues cualquiera que haga que quiera comprobarlo, puede volver a hacer tu experimento tal cual como tú lo hiciste y lo va a comprobar. ¿Por qué? Porque es verificable, es racional, porque pues tú no estás inventando nada, ¿ok? Ni tampoco es algo que viste o a lo mejor, no sé, caíste víctima de una sustancia y viste cosas extrañas. No, sabes que el método científico está basado en cosas verdaderas, entonces es algo racional. Y por último dice, es objetivo, exactamente, porque al final tú tienes un objetivo para resolver, ¿ok? Si mi estudio es saber sobre las superficies calientes, ese es mi objetivo, ¿no? Entonces me voy sobre una cosa en particular. Entonces no sé si tienes alguna duda con respecto a esas características. No, todo está bien. Ok. Entonces dice ahí el conocimiento científico y sus características. ¿Puedes leerlas, por favor? Objetividad. Conocimiento que concuerde con la realidad del objetivo. Racional. Concepto, juicio y razonamientos. Sistematicidad. Organizada en sus búsquedas y en sus resultados. Generalidad. Lograr que cada conocimiento parcial sirva. Falibilidad. Se reconoce explícitamente. ¿Me escuchas? ¿Sí? Ok. Es por mi internet, de repente ya me salió el anuncio de que es inestable. Dice, falibilidad se reconoce explícitamente la propia posibilidad de equivocación. Entonces, te voy a explicar objetividad, pues ya sabes, que concuerda la realidad de un objeto, ¿sí? O sea, que específicamente te vaya sobre algo. Racionalidad, que obviamente todo lo que tú estés generando, pues sea razonable, ¿ok? Sistemático, porque está organizado a base de búsquedas y resultados de información. General, porque pues tú vas a ubicarte en una parte específica de la ciencia, ya sea la botánica, la zoología, lo que tú quieras. Y falibilidad, porque pues siempre está propenso a comprobación, independientemente de que sea un enunciado cierto o falso, siempre se puede comprobar. Entonces esas son las principales características que tiene. Ahora, dice, el conocimiento científico observa, descubre, explica y predice, siempre dentro del esquema de la realidad. Conocimiento sistemático de la realidad, o sea, cualquier cosa que yo quiera investigar o que quiera llevar al proceso científico, primero la tengo que observar, la tengo que descubrir, o sea, la observo, genero mi hipótesis, la descubro en un laboratorio mediante mi proceso científico. Con los resultados que yo obtenga la explico y en base a esa explicación yo puedo predecir o decir, bueno, ok, sí me voy a quemar si toco una superficie caliente, pero si yo, por ejemplo, me pongo unos guantes que aíslen esa temperatura, yo puedo tocar cualquier cosa caliente y no me voy a quemar. Y puedo manipular cualquier cosa. Entonces, por otro lado, si yo toco una superficie caliente sin protección, probablemente pueda tener, no sé, una quemadura de primer grado, de segundo grado, dependiendo de lo que vaya a tocar. Entonces, para eso nos sirve esa información.
para predecir qué es lo que puede o no pasar, ¿ok? Así es como funciona el conocimiento científico. Entonces, el método científico, pues bueno, viene del griego meta, que es hacia adelante, y odos, que es camino. También scientia, que viene del latín, que significa conocimiento. Entonces, básicamente el método científico es el camino hacia el conocimiento, ¿ok? Entonces, de hecho, aquí ahí están unas imágenes de, bueno, este es Albert Einstein, que está como en un GIF haciendo muecas, y este es, ay, se me fue el nombre, Newton, ¿ok? Es el que trabajó con la gravedad, si te acuerdas, que le cayó una Sí. manzana encima y dijo, bueno, ¿por qué cae esa manzana al suelo? ¿Por qué no se queda flotando? ¿Por qué no se queda en el árbol? Y ya a partir de eso, generó ahora sí que todo lo que conocemos como gravedad. Entonces, fue gracias a algo muy tonto, como que te cae una manzana en la cabeza, y a partir de eso él generó todo lo que conocemos hoy por hoy como gravedad. Entonces, al final de cuentas, el método científico es un conjunto de pasos fijados ya de manera anticipada para poder alcanzar un conocimiento, ¿ok? Entonces, es un conjunto de pasos que nos sirven para alcanzar un conocimiento. ¿Cuáles son nuestros pasos? Observar, generar una hipótesis, experimentar, concluir, y bueno, ¿para qué me sirven esas conclusiones o perspectivas? Al final de cuentas, es una serie de pasos ordenados, es una secuencia estándar, como dice ahí, que formula y responde a una pregunta. ¿Qué pregunta? La que tú quieres. ¿Por qué se cae una manzana? ¿Por qué me quemo cuando toco una superficie caliente? ¿Por qué las plantas son verdes? ¿Por qué el cielo es azul? Cualquier cosa. Cualquier cosa tiene una explicación y la puedes explicar utilizando el método científico. ¿Ok? Entonces, ¿puedes leer esta parte, por favor? Ah, no, ya estoy. ¿Me Pues, escucha? sí, 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 sí te escucho. Ah, ok, es que se había quedado pegado y pensé que se le había ido el internet otra vez. Ah, no. No sé, pero ¿sí ves la presentación? Sí, sí lo veo. Ah, ok. Entonces, ¿puedes leer, por favor? Proceso de conocimiento caracterizado por el uso constante e irrestricto de la capacidad crítica de la razón. La búsqueda de explicación de un fenómeno ateniéndose a la previamente conocido. La explicación plenamente congruente resultado de los datos de la observación. Así es. Entonces, el método científico, si lo ponemos como tal, como una definición, es un proceso de conocimiento que se caracteriza por tres cosas. El uso constante de la razón, o sea, ay, perdón, que tú no vas a utilizar algo que te diga el vecino, la vecina, sino que tú siempre te vas a ir a lo lógico, ¿ok? Busca una explicación de un fenómeno. Ya te digo, puede ser cualquier fenómeno, desde por qué el cielo es azul hasta por qué las plantas son verdes. Es una explicación de algo que tú estás observando en la realidad. Y número tres, se caracteriza también porque la explicación tiene que estar congruente al resultado. O sea, los resultados que tú generes en tu proceso de experimentación siempre tienen que tener una explicación, ¿ok? O sea, ¿por qué cuando toqué una taza caliente, lo único que me pasó es que se me enrojecieron mis manos? Ah, pero cuando ya puse mi mano sobre la estufa caliente, ahora sí, se me hizo una llaga, ¿no? O sea, ¿por qué sucedió esto? Pues bueno, tu experimento te lo va a decir. Obviamente no es que vayamos a hacer una locura como esa, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que no debemos tocar esas cosas, pero es como un ejemplo de cómo se hace un proceso de investigación, ¿ok? Y ahora vas a decir, bueno, ¿quién fue el chistoso que inventó todo esto? Pues sí, sí hay una persona, bueno, varias unas que lo inventaron y otras que le siguieron los pasos. Entonces, tú sabes que el mundo de la ciencia es bastante grande y aplica para todo lo que te puedas imaginar, ¿ok? Entonces, Francis Bacon y René Descartes fueron de los primeros que aplicaron el método científico. No estoy seguro si realmente fueron los inventores, pero ellos fueron los precursores del método científico. Dice que ellos lo desarrollaron especialmente el científico Alhazen, que es igual era un musulmán. Pues entre el siglo XVII y XVIII, Bacon utiliza ese método en estudios de filosofía. Entonces imagínate, la filosofía es meramente teórica, ¿ok?
y son puros supuestos, y pues bueno, tú llevaste filosofía en primer año. Ya sabes que son así como que enunciados y cosas así súper teóricas, que son a veces hasta muy románticas, ¿no? O sea, ¿a qué me Sí. refiero con románticas? De que te dicen cosas así muy bonitas, ¿no? En palabras muy rebuscadas. Y él en estudios de filosofía utilizó el método científico, o sea, se generó una pregunta, hizo una hipótesis, la resolvió mediante toda la información que tenía disponible y generó un tipo de filosofía. En 1637 su compañero Descartes estableció una estructura para realizar investigación. ¿Cuál es esta estructura? Pues es básicamente el esqueleto que vimos al principio. Observar, generar hipótesis, experimentar, concluir y, bueno, ¿para qué me sirve esto? Que son las perspectivas. Y tanto Alhazen como Bacon y Descartes se consideran como críticos en el desarrollo del método científico moderno. O sea, cada uno hizo un proceso diferente, utilizó el mismo método y al final cada una de esa información es crítica. ¿Ok? Y bueno, el muñequito que tú ves arriba, ay, también se me fue el nombre, pero ese es Creo que fue un presidente, ¿no? Si ¿cómo? no, no fue un presidente, no. Sí, 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 fue un presidente de los Estados Unidos que fue bueno, que con ayuda de ese cometa que tiene agarrado, fue que descubrió pues la energía eléctrica, ¿ok? De hecho, le puso una llavecita ahí a la colita del cometa y pues la empezó a lanzar, ¿no? Para ver cómo se producía la energía eléctrica, ¿no? Para que le alcanzara un rayo a su cometa. Y gracias a eso, pues fue que se crearon la energía eléctrica, ¿no? Los focos y todo eso. Entonces él a través de ese método científico pudo llegar a eso. Te debo el nombre, se me olvidó. Entonces, bueno, el método científico distinguimos entre conocimiento científico e investigación científica. Entonces te dice que el método científico es un procedimiento para descubrir las condiciones en las que se presentan sucesos específicos y se caracteriza generalmente por que es tentativo, o sea que es algo que de momento así es, porque posteriormente tú lo verificas, es verificable, es de un razonamiento riguroso. ¿A qué se refiere que es de un razonamiento riguroso? A que tiene pasos muy específicos. Entonces, para que tú llegues a una conclusión, tienes que seguir esos pasos. Y se basa en la observación empírica. ¿A qué se refiere la observación empírica? A una observación, pues como programada, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo voy a estudiar cómo se comportan diferentes tipos de plantas en suelos diferentes, pues yo necesito una serie pues ahora sí que de objetos de estudio, que van a ser, vamos a suponer que tengo 50 macetas, ¿no? Entonces, 10 son de tierra roja, 10 son de tierra negra, 10 están en arena, otras 10 están combinadas tierra roja con negra, y las otras 10 están combinadas ahora sí que la roja, la negra y la arena. Entonces, para que yo vea cómo funcionan esos tipos de tierra en una especie de planta, pues tengo todas mis réplicas, tengo diferentes tipos de macetitas, ¿verdad? Entonces, mediante la observación que yo le voy a dar a cada una de esas plantas en cada una de sus macetas, es una observación empírica, ¿no? O sea, yo tengo que anotar qué estoy viendo en cada una de ellas para generar un resultado. Entonces, el método científico, ¿puedes leer esto, por favor? Sí, permite analizar y sistematizar información mediante el proceso investigativo, obtener explicaciones lógicas y coherentes. Así es. Al final de cuentas, ¿qué entiendes tú ya como método científico? Así, basándote en estos enunciados sencillos. Pues el método científico se basa en, en ver qué tipo de reacciones hacen las cosas. Tú, preguntarte, tener dudas acerca de lo sucedido y después experimentarlo. Así es, básicamente es eso. Al final de cuentas, el método científico es un método, tal cual como lo dice, es un proceso que tú vas a seguir para responder algo utilizando la ciencia. ¿Ok? Por ejemplo, ¿tú qué vas a estudiar, Cris? ¿O qué quieres estudiar? Para médico cirujano. Bueno, esa es área de la salud. Entonces, área de la salud, por supuesto que tiene la parte de investigación.
Entonces vamos a suponer que tú cuando hagas tu tesis de investigación, si te titulas por tesis, pues tu tesis de investigación es eso, es usar el método científico. Entonces, vamos a suponer que a lo mejor tú como quieres ser cirujano, pues quieres saber, no sé, cómo un determinado tejido se puede injertar en una persona que sufrió quemaduras, por ejemplo. Vamos a suponer que es una persona que, no sé, se le cayó algo caliente encima o se quemó de alguna manera y pues tú sabes que a estas personas se les pueden poner injertos de piel como para mejorar su cicatrización y que pues ya no le quede la cara o la zona donde esté quemada, pues ahora sí que con la cicatriz, ¿no? Sino que se vea lo más normal posible, ¿ok? Entonces, a lo mejor hay un nuevo tipo de injerto que a lo mejor proviene de una planta y que es súper bueno y que es buenísimo. Bueno, ¿cómo voy a saber si realmente ese injerto es bueno? Pues uso el método científico. A lo mejor tengo que probar en diferentes personas, tengo que ver qué componentes tiene ese injerto, cómo lo puedo utilizar en las personas, si a lo mejor lo tengo que utilizar en húmedo, en seco, si a lo mejor la tengo que operar, se lo tengo que poner, todo eso, ¿no? O sea, tú ya tienes una idea, porque ya tienes una interrogante, vas a hacer un proceso, lo vas a llevar a cabo en el laboratorio, vas a generar una conclusión y al final vas a decir, bueno, con estas conclusiones yo digo que el injerto sirve para esto, esto y esto y esto, y se puede utilizar para esto, esto y esto. ¿Ok? Depende de lo que tú quieras investigar. Entonces, en casi cualquier área de la ciencia vas a encontrarlo. Entonces, bueno, que si lo ponemos en un esquema, dice el método científico característico de la ciencia es pura y aplicada. Dice no es infalible ni autosuficiente, o sea que siempre va a haber mucho más de dónde sacar. Siempre se puede perfeccionar y por supuesto se sustenta en conocimientos previos. O sea, todo lo que tú quieras investigar, no importa que sea, siempre hay algo o algún conocimiento previo que va a ser como que de lo que nos vamos a basar. Por ejemplo, si tú vas a hacer tu investigación con los injertos de piel para las personas con quemaduras, pues bueno, tú ya sabes que hay muchísima información de eso. Tú solamente tienes que buscar qué estudios ya hay para saber y cómo hacer que tu investigación genere un conocimiento nuevo. O sea, porque de qué me sirve generar un conocimiento que ya existe si simplemente lo voy a repetir. Mejor genero algo nuevo. ¿Ok? Entonces, ¿puedes leer esta parte, por favor? Que son ya los pilares fundamentales. Ok. La falsibilidad. Diseñar experimentos que en el caso de dar resultados distintos a los predichos negarían la hipótesis puesta a prueba. Para Popper, contrastar una teoría significa intentar refutarla mediante un contraejemplo. Si no es posible refutarla, dicha teoría queda corroborada, pudiendo ser aceptada provisionalmente, pero nunca verificada. Así es, vamos a ver que una de las características o pilares fundamentales de la ciencia o del método científico es la falsabilidad, que simplemente dice diseñar experimentos que en el caso de dar resultados distintos a los que tú habías predicho, negarían la hipótesis. O sea, cuando tú vas a hacer una investigación, tú generas una hipótesis, ¿no? O sea, por ejemplo, el injerto de piel que voy a utilizar va a ser benéfico para las personas. Esa es tu hipótesis, ¿no? Es positiva y tú ya la dijiste. Pero eso es lo que tú vas a comprobar, porque puede ser que a lo mejor cuando uses esa hipótesis, cuando utilices ese injerto, a la gente sea alérgica o a lo mejor no le sirva o a lo mejor no sea muy buena, pero pues tu proceso de investigación para eso va a servir, para saber si eso se puede generar, se puede usar o no. Y el hecho de que tú tengas un resultado negativo no significa que fallaste en tu investigación. Al contrario, un conocimiento negativo también es información. Y simplemente nos sirve para decir, bueno, ok, a lo mejor ya no voy a usar este injerto, a lo mejor tengo que utilizar otro principio activo, a lo mejor ya no de una planta, a lo mejor de un animal, y ya con eso puedo hacer algo mejor, ¿ok? Entonces, no importa si son resultados positivos o negativos, siempre son resultados. Y la falsabilidad a eso nos dice que las hipótesis, aunque se nieguen o se acepten, pues siempre están sujetas a prueba. Entonces, se pueden comprobar. Son reproducibles. El método científico siempre se va a poder reproducir, no importa quién lo haga, cualquier cosa, cualquier lugar, cualquier persona,
y cualquier laboratorio lo puede reproducir y llegar al mismo conocimiento que llegaste tú, siempre y cuando sigan tus mismos pasos. O sea, cuando tú generas un experimento y ya creaste una serie de pasos para él y lo publicas mediante una tesis, una revista, lo que sea, cualquier persona que te siga los pasos va a poder reproducir el mismo proceso en las mismas condiciones y en teoría les debe dar el mismo resultado. ¿Ok? Claro, siempre y cuando sea algo comprobable y no algo así súper disfrazado, ¿no? Es como Entonces, ¿cómo se llama? como que, Las comidas y todo eso que cada, pues, sigue su procedimiento y todo eso. exactamente, así es, puede ser eso también, o sea, básicamente es casi cualquier cosa con la que tú generes una interrogante, ¿no? Por ejemplo, de hecho ahí está ese muñequito, es Moisés, ¿no? ¿Sí conoces a Moisés de la Biblia? Sí, Pues bueno, es clásica la historia, ¿no? Que él de repente se pone a la orilla del mar y abre el mar para que todos pasen, ¿no? Y puedan llegar a una nueva tierra que van a colonizar. Entonces, históricamente, pues sí, las personas llegaron al otro lado del mar y colonizaron esa tierra, o sea, porque eso sí fue cierto. Ahora que, ¿cómo pasaron del otro lado? Pues bueno, ahora sí ya se ponen dudas si realmente Moisés abrió el mar o el no, ¿no? Porque marco. sabemos que eso no es algo que podamos reproducir. O sea, no es así como que alguien con magia o algo abra el mar, ¿no? Sino que sabemos que para llegar al otro lado de un continente a otro, pues tendríamos que viajar a lo mejor en bote, que es lo más común. No necesariamente tenemos que atravesar el mar abriendo una brecha, ¿no? Porque pues eso ya no creo que ocurra. Pero pues más o menos a eso se refiere la reproducibilidad, ¿no? Hacer lo mismo y que tengas el mismo resultado. Te molesto mucho con los esquemitas para que veas que básicamente es lo mismo. El método científico se reproduce y está sujeto a comprobación mediante la falsabilidad. La reproducibilidad, ¿cómo la hacemos? Comunicando y publicando los resultados. Es lo que te digo. Una vez que tú ya hiciste tu tesis con los injertos de piel, la publicas muy bonita y se queda en la biblioteca de la facultad. ¿Ok? Cualquier persona que vaya a utilizar o vaya a hacer un conocimiento relacionado a puede ir a revisar tu tesis, puede ver tu experimento y si lo reproduce, le debe dar las mismas características. ¿Ok? Porque ya está publicado, ya está en una referencia bibliográfica. Y falsabilidad, porque pues dice, toda proposición científica tiene que ser susceptible de ser falsada. O sea, todo el conocimiento científico siempre tiene que ser sujeto a comprobación. O sea, no porque tú lo digas o porque a ti te dio ese resultado, significa que así tiene que ser. A lo mejor, si yo cambio una variable, el resultado cambia por completo. Entonces, siempre está sujeto a comprobación. Entonces, Alexander Fleming fue el que descubrió la penicilina accidentalmente a través de un moho, que es un hongo microscópico, conocido como penicillium, que seguramente lo habrás visto en muchos lados y ni siquiera te habías dado cuenta. ¿Sí sabes cuál es ese moho? Mm, no, creo que no. Bueno, pues aparece en las tortillas y aparece en el pan. Le encanta estar sobre Ah, la ya. tortilla. Ese que tú ves de color verde, negro, más o menos por ahí, es el penicillium. De hecho, es característico que siempre libera alcohol cuando se está descomponiendo, ¿ok? Cuando el hongo está descomponiendo el pan o la tortilla o cualquier harina de esas, libera alcohol. De hecho, lo puedes sentir. Si tú abres una bolsa de tortillas que ya tiene moho, vas a sentir un olor muy característico. No es mal, no te recomiendo que lo huelas porque son esporas, no creo que te mueras ni nada de eso. Pero nada más para que sientas el olor, vas a sentir como tiene una nota como de alcohol. Muy levecito, pero esa es la principal característica que tiene. Entonces él descubrió que a través de este hongo se puede aislar el compuesto que es la penicilina, que hoy por hoy es uno de los antibióticos de amplio esquema más fuertes que tenemos. Y él lo descubrió pues por un accidente, ¿no? Y pues gracias a eso tenemos hoy un antibiótico que es bastante bueno y que es de amplio espectro. Y ya obviamente a través de ese accidente, él ya hizo toda una serie de pasos para aislar ese compuesto que se da exclusivamente en los mohos del pan. Es el moho negro del pan, así se le llama. Entonces, otra vez otra esquemita nada más para ver. Se realiza una pregunta, se realiza una investigación, se construye una hipótesis
se prueba la hipótesis en un experimento, se analizan los resultados, a través de esos resultados podemos decir si la hipótesis es cierta, si es falsa, y se realiza un informe. ¿Cuál es este informe? Pues tus conclusiones. ¿A qué concluyes? Lo que dijiste es verdad, es falso, etcétera, ¿no? Y pues vuelves a pensar en si fue falsa, pues bueno, ¿cómo puedo replantear la hipótesis? ¿Okay? Entonces es básicamente lo mismo, si lo vemos como una espiral, todo inicia con la observación, al observar nos generamos preguntas, generamos esas hipótesis, lo experimentamos, llegamos a una conclusión, esas conclusiones las podemos documentar, o sea, se las comunicamos a quien nosotros queramos. Esto va obviamente a llegar a muchas personas que van a descubrir muchas cosas nuevas con esta información, van a volver a generarse preguntas y va a volver a seguir funcionando esta espiral así, sin final. Es una espiral sin fin. Así es el método científico. No generas una información y ahí termina todo, sino que esa información tiene la capacidad de poder seguir generando más información. Eso es lo padre del método científico, que es infinito. ¿Ok? Siempre vas a generar muchas más preguntas de las que tú ya creaste. Lo mismo, aquí ya está como pues ya con más colorcitos, ¿no? Pero pues básicamente está por pasos, ¿no? Primero observas, preguntas, planificas, o sea, haces todo un plan de ataque, lo llevas al laboratorio, consultas la información que ya hay, organizas la información, si te ayudas con otros también funciona, haces tu experimento y al final generas tus conclusiones y le das una explicación razonable a todo. Y si te das cuenta, también funciona como una espiral. ¿Okay? Es muy sencillito y básicamente es lo mismo. Son siempre los mismos pasos. En algunos son 5 o 6 pasos, en algunos te ponen más, pero básicamente es lo mismo, es observar, hacer una hipótesis, comprobarla, generar una conclusión y publicar esos resultados. Entonces, bueno, fases básicas seguidas por los científicos: observar el entorno para que tú te plantees un problema, realizar medidas para recoger los datos. O sea, si a lo mejor es una investigación social, pues a lo mejor tengo que hacer encuestas. Si a lo mejor es de laboratorio, pues simplemente con mis muestras, elaboras modelos, ¿ok? O sea, ya que tú tengas tus resultados, bueno, ¿cómo los puedo organizar? A lo mejor voy a hacer gráficas de pastel, gráficas de barra, lo que tú quieras, y eso nos ayuda a interpretar la información, ¿sí? Siempre no es lo mismo que tú digas, el 78% de las personas dicen que si tú comes muchos alimentos con sal vas a engordar, ¿no? A que tú, por ejemplo, ya lo presentes en una gráfica de pastel y digas, bueno, se entrevistaron a 100 personas, de las cuales en el color verde está el 70% que dijeron tal cosa, el 10% dijeron tal cosa y así, ¿no? Tienes la información ya perfectamente planteada y al final con esa información generas una ley. Bueno, entonces, ¿la sal sí engorda o no engorda? ¿Sí? Entonces al final sabes que realmente la sal pues no engorda, ¿no? Sino que depende mucho del consumo que tú le des y si la persona retiene líquidos, etcétera, ¿no? Si por ejemplo es hipertensa, ya sabes que son muchas cosas que implican el consumo de sal, pero todo eso lo pudiste concluir gracias a todo el proceso científico. Entonces la observación es siempre nuestro primer paso, ¿ok? Ya sabes que a partir de eso tú planteas un problema, que es la estructura como tal, generas tu hipótesis, ¿ok? Que siempre es un enunciado verdadero, que está sujeto a comprobación, ¿ok? Después ya vas a la parte de la experimentación, que es donde tú vas a verificar, no necesariamente tiene que ser en un laboratorio, si es un estudio social, a lo mejor son encuestas, como por ejemplo las que hace el INEGI, y después llevas a cabo todos tus registros de datos, los analizas, lo interpretas, ves si tu hipótesis es falsa o verdadera y a partir de esas conclusiones generas una ley, ¿ok? O sea, es decir, con esos resultados, ¿qué concluyo? ¿Qué encontré? Y al final de cuentas, pues haces una teoría, o sea, ¿para qué me sirvió concluir todo esto? Todas estas conclusiones, ¿para qué me sirvieron? Que son las famosas perspectivas. Algunos le llaman que es teoría, pero pues más que teoría es una perspectiva. O sea, ¿para qué me sirve todo este conocimiento que yo ya investigué? Tu fase final de perspectivas es lo que te va a dar esa pauta.
Entonces el método científico, ya a grandes rasgos, es ver, suponer, comprobar, enunciar, ampliar y vuelves a empezar. Porque cada conocimiento que tú generes genera nuevas interrogantes. ¿Ok? Entonces, ¿qué características? Pues bueno, excluye variables porque tú siempre tienes una o varias, las controlas y realizas muestreos. O sea, todo lo tienes tú perfectamente medido. Entonces ya no vamos a entrar a la parte del proyecto de investigación porque eso ya lo vamos a dejar para la siguiente sesión. Entonces no sé si en este punto tienes alguna duda. No, todo está bien. ¿Todo está bien? Ok. Entonces fue un poco repetitivo, pero pues realmente es muy sencillo. Entonces nada más te voy a compartir en la pantalla la rúbrica de la primera A. ¿Ya alcanzas a ver? Sí, Ok. Bueno, es un mapa conceptual sobre el método científico. Entonces, lo único que tienes que hacer es básicamente, ya viste todos los pasos, ¿no? Desde la observación, la generación de la hipótesis, la experimentación, las conclusiones y las perspectivas. Entonces, básicamente eso quiero que me hagas. Lo puedes hacer en forma de espiral, lo puedes hacer como cuadro sinóptico o hasta como mapa conceptual, como ya sabes. Método científico y divides, ¿no? Se divide en observación. Primero me pones qué es, ¿no? El método científico es una serie de pasos que bla, 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 y ya abres tus corchetes o tus diagramas y pones. Lo primero es, número uno, la observación. ¿Qué es la observación? ¿Qué características tiene? ¿Ok? Y puedes poner un ejemplo. Después, hipótesis, ¿no? Generas una hipótesis. Me defines qué es una hipótesis, me pones sus características y me pones un ejemplo. Y lo mismo, ya sabes que son máximo son 5 los pasos a seguir para el método científico. Entonces no sé si tienes alguna duda con respecto a la tarea, Cris. no, todo está bien. ¿Todo bien? Bueno, pues entonces hasta aquí lo vamos a dejar. Ya en un poquito se acaba el tiempo y pues si no tienes ninguna duda, te voy a mandar al correo ahorita la rúbrica y de paso también te voy a pasar el link del video para Ok, que lo vea tu compañero y lo puedas ver tú también por si quieres sacar información de cómo están los pasos para que puedas hacer tu tarea. ¿Ok? sí, está bien. No sé si tengo Muchas otra gracias. clase contigo hoy. No, ya no. Creo que son estas dos. Okay. Pues si Sí, no hay son nada estas. más, Chris, pues nos vemos mañana. Y cualquier cosa estamos en contacto. ¿Ok? Sí, ok. Que pase buenos días, profe. Igualmente, Chris, que tengas buen día. Gracias. Nos vemos.